Bueno, es toda la información que me pasó en producción, no me filtró nada. Lo vamos a saludar, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Alejandro Buquet, Romina Videla, los saludan desde el nuevo Grupo Libertad. Hola, buen día Alejandra, ¿cómo están? Saludos a Buen día. todos y saludos a la audiencia. Se escucha Bueno, con un poquito de interferencia, no sé si ustedes me escuchan bien. a ver, Sí, sí, nosotros perfecto. lo Nosotros escuchamos lo escuchamos bien, perfecto. sí. Usted díganos si va mejorando ahí, vamos a ir buscando mejorar para que podamos entablar una comunicación fluida y cómoda para ambos. ¿Ahí estamos? Muchas gracias. Sí, 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 sí. Estamos. Perfecto. Bueno, ¿cómo, vamos a arrancar con esto? ¿Cómo sé si tengo que ir a un psiquiatra? ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención o alarmarme para poder comenzar a visitar un psiquiatra? Bien, es una pregunta amplia. Lo primero que uno tiene que aclarar es que el psiquiatra no es una tienda de locos, digamos, Ujú. ¿no? Que es el chiste que siempre se nos Sí. hace. Sí, sí, sí. El psiquiatra es un médico que hizo una segunda especialización en salud mental. La característica que diferencia al psiquiatra del psicólogo es que es médico y que tiene la posibilidad, en caso de ser necesario, no siempre es así, de prescribir medicación psicofarmacológica. Bien. Entonces, yo la pregunta la ampliaría cómo saber cuándo consultar con un especialista de salud mental. Y la realidad tiene que ver con el malestar de cada uno. Uno siempre dice que es preferible una consulta de más que una consulta de menos. Lo que pasa es que como hay mucho estigma sobre todavía nuestra profesión, la gente tiene temor a consultar. Hoy en día, en 2025, a veces mis pacientes vienen con cierta reticencia, diciendo yo no estoy loco, yo no tengo problemas, pero la realidad es que cuando uno empieza a sentir distintos tipos de malestares con lo que le ocurre, o si uno tiene un familiar o un ser querido, cercano, que está en una situación así, lo mejor es llevarlo a un profesional y que el profesional después decida. Muchas veces tenemos consultas en las cuales decidimos que no es necesario hacer un tratamiento, que simplemente tiene una ansiedad clásica que dan los avatares de la vida. Bien. Recién cuando decía el tema de los locos, ¿no? Sí. En realidad, ustedes analizan la relación entre el cerebro y la conducta del ser humano y cómo los cambios en el cerebro afectan la mente. Con el tema de la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados, ¿cómo afectó la mente de los argentinos, doctor? Bien, sí. Lo primero es cierto, toda enfermedad mental en un punto es fruto de una alteración cerebral, ¿no? Desde el punto de vista científico. Lo que pasa es que el cerebro es un órgano tan increíble que también puede mejorarse o empeorarse con circunstancias ambientales. La pandemia fue un buen ejemplo. La pandemia generó el evento más estresante que tenemos los seres humanos, que es la incertidumbre. Ese es el primer punto. A mí me gusta la pandemia analizarla en varias etapas, porque la realidad es que al principio nadie sabía lo que estábamos enfrentando y eso ya era estresante per se. La decisión de la cuarentena, que yo creo que en un principio no estuvo mal, o sea, había que tomar medidas, de hecho la mayoría de los países las tomaron, aunque fuera una decisión acertada al principio, generaba igual consecuencias, porque el ser humano es un ser social. Cuando una persona se aísla, tiene muchas repercusiones, desde aumento de los síntomas de ansiedad, de insomnio, hasta el problema de dejar de hacer los controles médicos que necesita. Yo nunca dejé de atender porque, bueno, los médicos teníamos que seguir atendiendo y está bien, esto pasa, un médico atiende, no sé, en una guerra, así que teníamos que seguir y lo que uno veía era que las circunstancias tan excepcionales de combinación de una enfermedad que al principio sabíamos que nos podía matar, una incertidumbre económica con respecto a nuestros trabajos y las cosas, la no tener un buen canal de comunicación donde evacuar las dudas, y sumado a todo eso, estar recluidos en las casas, bueno, eso era un combo que todavía hoy, varios años después, sigue afectando. Yo puedo contarles casos en el consultorio donde el familiar de un paciente dice, no, después de la pandemia nada fue igual, y a partir de ahí se desencadenaron un montón de síntomas. Bien, ¿hay alguna edad, algún índice etario por el cual comiencen las enfermedades mentales? No, No. las enfermedades mentales atraviesan todas las edades. Ujú. Hay distintas patologías y esas patologías en particular tienen distintas fechas de presentación. Por ejemplo, condiciones como la esquizofrenia suelen empezar en la adolescencia, adolescencia tardía, aunque hay casos en adultos más grandes. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo. Ujú. Obviamente cuadros que tienen que ver con demencia, con deterioro cognitivo, como la enfermedad de Alzheimer, etcétera, característicamente suelen presentarse por encima de los 70 años, aunque también hay casos de Alzheimer en personas jóvenes.
Entonces, uno tiene que entender que así como a cualquier edad uno puede tener una enfermedad hepática, una enfermedad cardíaca, pero son distintas enfermedades, en cualquier edad de la vida puede necesitar uno los requisitos de un profesional de la salud mental. Bien. Y en el caso de tener que visitar a un facultativo, ¿tengo que esperar a tener síntomas o puedo ir antes, por ejemplo, a hacer consultas? Es una muy buena pregunta. En general, la gente viene cuando tiene síntomas o cuando los de alrededor detectan síntomas, porque muchas veces el paciente no es consciente y por ahí la pareja, los hijos, o dice, mira, te noto mucho más malhumorado, no sos el mismo de antes, algo está pasando, y el mismo paciente, o por negación, o porque realmente no es consciente, no lo nota. En cuanto a la consulta previa, a veces, en mi caso, por ejemplo, que trabajo básicamente más que nada, sobre todo con trastornos cognitivos, Sí. es muy común que una persona de entre 40, 50, 60 años tenga a su padre con algún tipo de demencia, entonces diga, bueno, consulto porque tengo miedo que me pase lo mismo, quiero saber qué hacer. En esos casos, pero en general, obviamente, la consulta se produce cuando hay algún tipo de síntoma. Ajá. Bien, doctor, le consulto con respecto a los adolescentes que hoy está siendo muy común el ataque de ansiedad, estas cuestiones, estos episodios que son muy difíciles de tratar, de abordar desde la misma familia. Entiendo que comienzan, por ejemplo, si se lleva a cabo en el colegio, empiezan a través del gabinete, después consultamos un psicólogo, ¿llegamos con un adolescente a un tratamiento psiquiátrico? Sí, sí, por supuesto. A ver, el problema de la ansiedad en los adolescentes es un problema que nosotros llamamos polifactorial. Ahí convergen el modo de vida actual, el auge de las redes sociales, que es tremendo, es devastador lo que generan en los chicos, la dependencia que se genera del celular, la menor actividad física que hace 20, 30 años, en algunos grupos el consumo concomitante de cannabis, que también dispara síntomas de ansiedad, realmente es polifactorial, pero hay que entender acá que hay un nivel de ansiedad que es normal y un nivel que es patológico. Y nosotros no tenemos un medidor en sangre, por ejemplo, o un estudio donde yo pueda marcarle a alguien cuándo la ansiedad es normal o patológica. Hay que escucharlo, hay que plantearse un montón de situaciones. Groseramente marcamos esto. Si yo, por ejemplo, mañana tengo que dar una conferencia y nunca di ninguna, y estoy un poco ansioso, más alerta, o ustedes recuerden, no sé, en su primer programa de radio, ese nivel de ansiedad es sano, nos hace rendir mejor, estar más atentos. Ahora, si ese nivel de ansiedad en un primer programa de radio hacía que uno ya no pudiera hablar al aire, balbuceara todo el tiempo, se olvidara de los nombres del interlocutor, bueno, obviamente estamos ante un síntoma que merece algún tipo de tratamiento. Muchas veces no es medicación, también hay que aclarar. Esas cuestiones dependen del grado de afectación y de la cronicidad. Bien, ¿cuáles son los síntomas de alarma que tenemos que, cuáles son, a ver, cómo un papá se da cuenta que su hijo ya está para tratamiento de este tipo? Porque digo, hay padres que minimizan, hoy se minimiza mucho el tema de los ataques de ansiedad porque dice, bueno, ya le pasó, ya se le va a pasar y tiene que hacer los mecanismos de respiración y nada más. ¿Cuándo los papás ya nos tenemos que alarmar y decir, no, esto ya es para tratamiento con un especialista? Uno siempre prefiere que ante la duda se consulte. Insisto, uno tiene herramientas, por ejemplo, evaluar el contexto, evaluar la historia. Una cosa es una persona, un hijo nuestro. De pronto van un par de días que uno lo ve medio perdido, ensimismado, que por ahí puede tener un problema, no sé, afectivo o menor. Bueno, eso obviamente también se puede solucionar de modo intrafamiliar o con amigos. Pero cuando esto empieza a repercutir, nosotros siempre usamos dos criterios en medicina en general, ¿no? Que son la cronicidad o la severidad. Digamos, un episodio puede ser breve pero muy intenso, o un episodio puede ser no muy intenso pero crónico. En esos dos casos va a repercutir y quitar calidad de vida. Entonces a veces conviene llevar ante un profesional competente. Muchas veces cuando se deja el diagnóstico o la decisión en manos de la familia puede haber errores por exceso o por defecto. ¿Qué quiero decir esto? Podemos subestimar, como recién me relató, bueno, no importa, o es un poco flojo, esos errores que a veces se cometen en la valoración de las personas. Las personas no son flojas o no flojas, puede tener más predisposición a la ansiedad o menos, ¿sí? O a veces sobreestimar, y por supuesto mucho menos, aprovecho ya que estamos hablando en un medio de comunicación, jamás recurrir a la automedicación, porque también es muy común. Tenemos hoy el auge de las benzodiazepinas, de clonazepam, de alprazolam, etcétera,
Entonces, bueno, le damos un cuartito de lo que toma la abuela o de lo que yo mismo tomo. Bueno, eso jamás caer en eso. Bien, hay una frase que dice, mejor solo que mal acompañado. Ahora, tener pocos amigos o sentirse solo o aislado, ¿es una de las causas también de trastornos mentales? Sí, 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 ese refrán está muy bien para aplicar a otra situación. Sí, es una causa, a veces es causa o a veces es el fenómeno que se manifiesta de algo que está subyacente. Ujú. Acá hay que discriminar algo que también es importante. Hay gente que es tímida, la timidez no es una enfermedad. Bien. Justamente un trabajo nuestro muchas veces, me ha pasado en el consultorio, si bien yo no atiendo adolescentes, a veces me ha tocado algunos que me preguntan, yo después los derivo, pero en una primera entrevista uno se da cuenta que el chico no es tímido. ¿Y cómo es el parámetro práctico? Obviamente esto es una simplificación, ¿no? Porque estamos hablando ahora. Si un chico es tímido, pero, no sé, en su cumpleaños hay poca gente, pero tiene algunos grupos de amigos, su rendimiento escolar está dentro de lo esperado, uno no lo ve padeciendo esto mucho, bueno, es un rasgo. A veces con psicoterapia puede ser ayudado, pero uno tiene como que aprender a convivir con ese rasgo de timidez. Bien. Ahora, Sí. sí, perdón. No, 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 por favor. Le quería consultar, más allá de una terapia, de tomar medicamentos, algunas personas también necesitan de apoyo social y educación para poder manejar su afección. Sí, claro, eso lo necesitamos todos en realidad. Ujú. Uno siempre trata de reforzar en esta etapa algo que está bastante perdido, que a veces en lugares del interior se favorece mucho más, que es el concepto, por ejemplo, de los clubes. O sea, Ajá, el participar en deportes de equipo, aunque sea a nivel lúdico, no sí. competitivo, el estar en contacto. O sea, los clubes tenían, que es lo que a veces uno discute en esta época donde se intenta poner un valor económico a todo y parece que si algo no produce dinero no funciona, y me Ujú. parece un horror de todo punto de vista. Los clubes tenían y tienen una función social espectacular, que es tener a los chicos compartiendo con pares, alejándolos un poco de la calle, dándoles una rutina que los ordene. Ujú. No sé, fulano va a jugar al básquet al club 2 o 3 veces por semana. No importa que no va a llegar a la NBA, Está pero es bien, un está lugar bien. donde practica un deporte, mejora su salud general, Ujú. lo van a nutrir mejor y está en contacto con otros. Siempre el contacto con otros es absolutamente recomendable. Después, dentro de eso hay una gran variabilidad, obviamente, pero clubes o reuniones, hay que tratar de romper, que es lo más difícil creo que lo que tenemos, me incluyo todos los padres con hijos adolescentes, que es romper el fenómeno del celular. O sea, Es el muy celular vino para... difícil, muy No, no, difícil. es que no lo vamos a vencer, vino para quedarse y nosotros también estamos hoy en día un poco esclavos a eso. Sí. Pero sí, Ujú. o sea, ponerle normas no es ser autoritario. O sea, poner normas de tiempo, ponerle momentos, el chico va a patalear, va a decir que se aísla del resto, pero la realidad hoy es que el celular le roba a un adolescente 6 7 horas de su vida, que hace solamente 20 años no las tenía. Sí. Entonces, no podemos volver a cero, pero sí hay que claramente bajar una línea. De hecho, en los países desarrollados, en edades más tempranas, no se permite, por ejemplo, el uso del celular en las escuelas, que es un hecho aberrante, Mm, sí, o en clase. sí, sí, sí. Entonces, esto en algunos lugares ya está variando y hay que entender que cuando uno marca estas cosas no lo marca desde el autoritarismo, sino de cierto orden. Pero ahí Porque también, si no pones... sí, pero ahí Sí. también influye mucho el tema de los maestros, y a eso quería llegar yo con mi próxima pregunta. Sería importante incluir, no sé si una materia que haga tanto hincapié en lo que es la psiquiatría, pero digo, hablar un poco de salud mental es importantísimo en los colegios. Digo, ¿a usted en algún momento se le consultó para preparar, por darle un ejemplo, algún grupo de maestros, por decir, nuestro colegio quiere ver el tema, por ejemplo, bullying, el tema del uso del celular, el tema de los ataques de ansiedad y todo lo que tiene que ver con adolescentes? Queremos que un psiquiatra nos prepare a nosotros para saber abordar ciertas cuestiones. ¿Tuvo usted esa propuesta en algún momento? Sí, sí, sí. En mi ciudad, en la ciudad de La Plata, yo he participado de este tipo de actividades con docentes que son muy nutritivas. Hoy en día el docente está un poco como el jamón del sándwich, entre los reclamos de padres, que le reclaman más al docente que al hijo, ¿sí? Y en una situación también de precarización, que les hace tener 3 4 trabajos y de saturación, a veces insuficientemente capacitados también. Entonces es una situación muy compleja porque nosotros le damos al docente, a nuestros hijos, muchas horas al día. Ujú. En mi caso me ha tocado participar, es cierto que son pocos
A veces las escuelas solo tienen un gabinete psicopedagógico y punto, lo que tienen, pero yo creo que hay que formar y hay que hacer difusión. Esta misma participación en la radio, estas cosas hay que difundir porque hoy en día también estamos conviviendo con un montón de influencers, Instagramers, TikTokers que dicen cualquier barrabasada en redes. Sí. Y como nadie gestiona esto, no sé, yo hablé cuando me convocaron ustedes, mando currículum, mando mi matrícula, eh, cosa que ustedes garanticen que están hablando con alguien que se formó, no sé si bueno o mal, pero que se formó. Claro. Hoy en día la accesibilidad tan masiva a las redes hace que uno no pueda discriminar a veces entre lo que escucha. No digo ustedes para como periodistas, aunque también digo el usuario común. Sí. Entonces uno escucha barbaridades sobre el origen de la ansiedad, sobre el modo de combatirlo, y tomando lo que me estaba contestando, aplica perfectamente a la docencia. De hecho, Claro. el docente tiene que saber gestionar emociones, resolver conflictos, más con la situación social actual. Totalmente. Ahora, hablamos de salud mental y también uno de los flagelos, digamos, del momento, por ejemplo, en nuestra ciudad está sucediendo mucho también, es el tema del suicidio. ¿Cómo abordamos eso? ¿Dónde están los signos de alarma como familia para poder también detectar estas situaciones que se desencadenan por ahí y terminan como uno no lo espera? Bueno, ese es un tema muy complejo. Primero hay que saber hablar del tema. De hecho, la Organización Mundial de la Salud bajó unas directivas para incluso los medios de comunicación sobre Sí. cómo comunicar estos hechos. Yo a veces veo, voy a hablarles a ustedes como gremio, ¿no? Aunque paguen justo por pecadores, veo muchas barbaridades, como dar los detalles, porque bueno, hoy en día se busca también un poco a veces el morbo, lo escabroso. Sí. Cuando uno comunica estos hechos nunca debería, lo que ha sido dar detalles de cómo fue, de cómo se realizó, porque hay un fenómeno de contagio que está descrito en toda la literatura, ¿sí? Y eso se da. Lo que sí es cierto es que el fenómeno de suicidio atraviesa, miren, en la Argentina y en Estados Unidos, por ejemplo, un dato que se conoce poco, hay más cantidad de suicidios que de homicidios. Y sin embargo, la difusión de los homicidios siempre es mucho más masiva, porque bueno, uno tiene la idea que le puede tocar a uno. Pero en realidad el suicidio es un verdadero problema de salud pública que no se encara, a mi juicio, lo suficientemente de modo orgánico. Tiene que haber un Estado más presente Sí. y favorecer las vías de comunicación. Me ha tocado participar como comentarista en campañas de otros países donde está esto de romper el silencio, ¿no? Hay algunos mitos con respecto al suicidio que podemos aprovechar para desmitificar. Por ejemplo, esto de que el perro que ladra no muerde. Entonces, si una persona hace 2, 3 intentos y dice, no, está queriendo llamar la atención, no pasa nada. Y eso tiene dos errores serios. Primero, que si fuera que llamar la atención, bueno, está pidiendo ayuda de algún modo. O sea, lo peor que puede hacer uno es subestimarlo. Y segundo, que la mayoría de los casos de suicidio son acompañados de intentos previos. Esta historia de que bueno, una persona parecía fantástica, el otro día lo hizo, si bien es cierto y ocurre también y desorienta muchísimo, no es la más frecuente de todas. Entonces hay que acercar los servicios de salud mental a la comunidad para esto también. Bien, doctor, sí. Es interesante, ¿no? Y sin duda este último tema. Doctor, ¿cómo está? Miguel Beranín se lo saluda. Mucho gusto, Miguel. Bien. Nosotros lo habíamos hablado en diferentes oportunidades, más precisamente con este último tema que se ha tocado. Es importante que en la ley de comunicación audiovisual también se habla de los esquemas para comunicar esta problemática, que en La Rioja hay datos que no ponen o que no son tan exentos, que son más preocupantes, sin duda, a nivel país, y que nos detalla cuestiones que tienen que ver con las estadísticas, darlas cuidadosamente, responsablemente y correctamente, recurrir y utilizar fuentes de información que sean auténticas, confiables, no entrar en procesos falaces que confundan a la sociedad, no realizar comentarios espontáneos, pensar cómo se va a comunicar, como usted lo dijo recién, ¿no? La utilización del morbo para vender comunicacionalmente, evitar las generalidades basadas en cifras especulativas o de poco conocimiento de detalle estadística. Esto es muy importante lo que usted está hablando, doctor, porque nos educa también a nosotros como comunicadores,
periodistas que queremos dar la información, la preocupación sin caer en ese morbo en particular, ¿no? Esto es muy importante lo que usted habló recién, doctor. Sí, yo me estaba acordando mientras lo escuchaba, asociaba ahora, había una vieja campaña de educación vial, los que tenemos ya algunos años, decía, usted está manejando un arma, no dispare, ¿no? Y había un auto. Sí. Y bueno, se me ocurrió que también uno podía extenderlo a un montón de cosas, por ejemplo, a un micrófono. O sea, se puede hacer muchísimo bien con discusión y se puede hacer mucho daño. Tal y a veces cual. el interés económico, lamentablemente, se impone en muchos lugares. A mí me parece que existe por sobre la responsabilidad, no sé si por sobre, pero a la par de la responsabilidad individual existe una responsabilidad social. Sí. Que hace que uno tenga que tener cuidado con estas cosas. Yo a veces me ha tocado discutir con colegas de ustedes, incluso cómo se comunica en ciencia, las cosas, y entiendo que hoy en día está el clickbait y está la demanda de ver quién tiene más miradas, pero hay que hacer un llamado a la cordura, porque aparte es un boomerang esto, porque lo que uno está haciendo de un lado, uno también tiene una familia, tiene seres queridos, entonces todo lo que uno está tratando de hacer para mejorar socialmente, incluso con las diferencias, en definitiva debería repercutirnos a nosotros. De hecho, a mí me ha pasado cuando en algunos reportajes, en algunos momentos, decir, mira, voy a decir una cosa que a los periodistas no les gusta escuchar, que es, no se sabe o no lo sé. Porque la realidad es que la ciencia, y en particular la ciencia de la conducta, también tienen un montón de grises, un montón de cosas todavía no demostradas. Trabajamos con lo más profundo y complejo que es el cerebro humano. Algunos diría el alma, yo no tengo esa hipótesis desde el punto de vista científico, pero entiendo que es la misma idea, ¿no? Y en este devenir de un montón de cosas, de la individualidad, cuando uno comunica un fenómeno, perdón, como un intento de suicidio o como un cuadro depresivo, tiene que acompañarlo siempre de información. Fíjense ustedes que a veces puede hacer mejor socialmente, como cuando, no sé, el Dibu Martínez u otro así estrella confesó que tenía un psicólogo y que se había puesto mal. A veces eso puede hacer mucho mejor o más beneficio que un montón de campañas. Esto es antiguo. En Estados Unidos, en la década del 50, Elvis Presley vacunándose hizo un montón de motos a favor de las vacunas, que por ahí un montón de campañas de científicos explicando por qué era bueno vacunarse. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que todos los actores sociales, sobre todo los masivos, tienen cierta responsabilidad en estas cosas. Sí. Entiendo que se puede pensar distinto, pero a mí me parece que es importante. Seguro. Sí, seguro. Es muy preocupante, ¿no? Más que todo. Esta cuestión en particular sobre el suicidio y la otra, la ludopatía, ¿no? Sin duda tiene a mal traer a nuestra sociedad y sin duda la ludopatía infantil, ¿no? Bueno, ahí tenemos un gran problema, y el problema también es político. En este momento vivimos una época donde la palabra libertad está siendo muy mal usada y cualquier intento de regulación parece una especie de intento autoritario. O sea, en cualquier libertad momento vamos a discutir no es si los semáforos, ¿no? Claro, pero en cualquier momento vamos a discutir si los semáforos son necesarios o no, porque van contra mi libertad de transitar. Uno lo lleva al absurdo tan para real. razonar. Sí. Hoy un chico tiene, con la legislación actual, un chico tiene en el celular la capacidad de un elemento que ya es adictivo, que es el celular, sumarle otro mucho más adictivo, que son cualquier herramienta de apuestas online. Sumado al gran problema que hoy hay muchos lugares de pocos escrúpulos que dan créditos rapidísimos. Además, ya he visto ya un montón de familiares desesperados que les aparece de pronto una deuda de millones de pesos, no saben de dónde, y tiene que ver con la ludopatía infantil. Claro. Entonces, eso sin dudas hay que regularlo, porque justamente no hay libre elección cuando hay ludopatía. Es mentira, no es un ejercicio de mi libertad, porque los mecanismos que están estudiados de dependencia en esos casos me quitan la libertad de elegir. Es como pensar que un alcohólico tiene la libertad de elegir y tomar alcohol. Claro. La verdad que es muy interesante, doctor, charlar con usted. Nos dejan varios conceptos que sin duda vamos a tener que empezar a utilizar para el cuidado de nuestra gente, ¿no? Y la responsabilidad de comunicar. Así que le agradecemos infinitamente esta comunicación, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo, si me permiten 3 segundos, Sí, ya que tuvieron la adelante. amabilidad de contactarme, Adelante. siempre termino las notas muy parecido. Hago un llamado a los oyentes que si tienen un familiar cercano, ellos mismos o alguien conocido, acompáñenlo, porque muchas veces lo que muchas veces me dicen, ¿cómo puedo ayudar Bien. a alguien con un problema? Es acompañarlo a consultar. O sea, Bien. hay que escuchar empáticamente, eso está todo bien, pero
si yo tuviera un problema con un paciente con un problema gastrointestinal, lo voy a llevar al especialista también. Entonces lo que hay que hacer es acompañarlo, entender que al psiquiatra no van los locos, sino gente que tiene problemas, y entonces es lo mejor que pueden hacer por ese familiar. Solamente comunicar eso y agradecerles mucho el tiempo y la amabilidad. No, Por favor, doctor, a usted Gracias, es de doctor. muchísima ayuda. Muchas gracias. Un placer. Ahí está. Bueno, ahí estaba el doctor Sí, qué importante. Diego Sarasola, especialista Qué importante. en neuropsiquiatría, director del Instituto de Neurociencias, Alexander Luria, y director médico del laboratorio Aleph Médica Argentina. Muy importante esto. Muy importante tener estas charlas porque nos sirven de mucha ayuda. Ahí yo subí al grupo, y quiero comentarle a la gente también, subí al grupo en Nueva Época, pero está bueno que